A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarle al expositor que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Miguel Muñoz Harrison. Es psicólogo de las organizaciones y salud ocupacional, magíster en psicología del trabajo y las organizaciones de la Universidad de Valparaíso, doctor en Business and Management de la Universidad de Nottingham y es integrante del panel de expertos de riesgos psicosociales laborales del Instituto de Salud Pública de Chile, además de estar encargado de las conferencias de la Academia Europea de Psicología de la Salud Ocupacional, y actualmente se desempeña como investigador asociado en Lancaster University en Reino Unido. Les deseo una muy buena jornada y les dejo con Miguel para que den inicio a la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Javiera, por acompañarnos el día de hoy, por todo el apoyo logístico y tecnológico que está detrás para que esta jornada sea un éxito. Y agradecer también por la presentación del día de hoy. Eh, Como les comentaba Javiera, bueno, mi nombre es Miguel, y les pido desde ya también disculpas si es que escuchan que mi voz pueda estar como un poco media entrecortada o que pare un poco a tomar agua y a toser, que estoy justo saliendo en estos momentos de un resfriado. Así que desde ya le agradezco la comprensión y la paciencia, pero de todas formas también espero que estén muy bien por allá. También la idea es que sea el espacio más interactivo, si bien vamos a tener la ronda de preguntas, como bien Javiera mencionaba al final, de que al final de la exposición vamos a tener una breve ronda de preguntas, pero si es que hay algo que no les vaya quedando claro, o si quieren comentar algo de lo que les vaya contando el día de hoy, lo pueden poner en el chat y así también lo podemos ya ir adelantando las preguntas y ir ajustándolas específicamente. ¿Sí? Entonces, en honor al tiempo, voy a comenzar ya con compartir la presentación. Claro, y como bien le decía Javier, al día de hoy lo que vamos a estar viendo tiene que ver justamente con lo que es, muchas gracias, Julio, sí, obvio, espero recuperarme pronto. Vamos a estar viendo lo que tiene que ver con lo que es el desafío de la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión de personas. Y desde allí vamos a ver entonces en esta hora que vamos a estar el día de hoy. Vamos como a dividirla como en dos grandes momentos, ¿sí? La primera mitad de la sesión del día de hoy va a estar enfocalizada en comprender, bueno, cómo es que los distintos cambios que está teniendo el mundo del trabajo actualmente y las implicancias que está teniendo la digitalización en general en el mundo del trabajo, ¿sí? Y desde allí, entendiendo ese contexto, es que lo que nos vamos a centrar entonces en ya la última parte, en ver, bueno, algunas como estas herramientas que están surgiendo en estos momentos eh, se pueden utilizar específicamente en lo que es la gestión de personas y cómo pueden ayudarnos entonces a optimizar nuestros procesos organizacionales y cómo desde la gestión de personas, desde el ámbito de recursos humanos, es que podemos entonces contribuir de mejor manera al cumplimiento de nuestros logros organizacionales. Y vamos a cerrar viendo cómo, les voy contando como algunos ejemplos de cómo esto se puede ir a aplicar, ¿sí? Ahora, también cabe señalar y un poco también para gestionar la expectativa, aquí esto es una materia, tenemos una hora nomás, entonces, claro, no es que vamos a ver ejemplos tan específicos, sino que la idea es poder introducir la temática, cosa que ustedes puedan si es que le interesa, acuérdense que esto también está asociado al diplomado de psicología organizacional, como bien mencionaba Javiera anteriormente. La idea es que poder ir profundizando después en este diplomado que va a comenzar ya el próximo mes. Sí, al término igual de esta jornada, les puedo contar un poquito más de qué trata este diplomado si es que a alguno le interesa. ¿Sí? Buenas tardes también, Marcelo. Y bueno, por lo que veo, se han conectado no solamente personas desde todo Chile, desde el norte, sur, centro, gente de Melipilla, por lo que veo, de Hualpén, en la séptima, Curicó, gente también, no solamente también desde afuera, desde Perú, que nos escriben Saray o Brenda, que es desde Jalisco, México. Claro, y también yo por mi parte estoy en estos momentos afuera, vivo actualmente en Punta Arenas. Bienvenida entonces, Silvia. Estamos entonces como de extremo en el mundo, o sea, Silvia está aquí en el sur de Chile, sí, y yo estoy más bien por el norte actualmente, yo vivo
en Reino Unido y terminé hace poquito mi doctorado y ahora trabajo, como bien lo decía Javiera, en materia de mi tema de investigación específicamente salud mental, en el trabajo, riesgos psicosociales y también lo que son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y desde allí entonces como poder tener esta mirada, tanto como académica, que es la que he tenido en este último tiempo en el Reino Unido, en estos últimos 5 años, pero también desde la mirada como práctica y profesionalizante, que es la que me tocó ver cuando estaba en Chile, específicamente trabajando en mutualidad. ¿Sí? Entonces, como les decía, la idea del día de hoy es que igual, si bien es un seminario, que sea lo más, pero también me gustaría que fuera un poquito más activo y para poder comenzar hablando de esta temática que es la digitalización y lo que es el tema de la inteligencia artificial, es que, como les decía, me gustaría primero como invitarlo a que tengamos una reflexión de cómo ha cambiado el mundo del trabajo. Entonces, les quiero mostrar con estos dos videos, si nos vamos a demorar menos de 30 segundos en cada uno de como hacernos una idea de, bueno, cómo era el mundo del trabajo hace 100 años, que está gratificado en esta película, no sé si alguno de ustedes la habrá visto en esta de tiempos modernos de Chaplin, ¿sí? Y vamos a verlo, bueno, cómo está actualmente el mundo del trabajo actualmente. Entonces, les voy a compartir nuevamente pantalla, les voy a dejar compartir, dame un segundito, perdón, eh, para compartirles con audio. Sí, perfecto. Solo quería chequear de que estaba compartiendo con audio. Y entonces vamos a ver el primer video. Como les digo, vamos a ver como 30 segundos y pónganse como foco, como les digo, como vean cómo se hacía el trabajo hace 100 años. Piensen cómo este era el mundo del trabajo de sus abuelos o de sus tatarabuelos en muchos casos. ¿Sí? Eso. Dust coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Relief man passing. Relief man passing. ¿Ya? Entonces, para que se hagan idea, cómo era hace 100 años atrás y hagámonos un poco la idea de entonces cómo es ahora actualmente el mundo del Scandals happen all the trabajo time. The después question de is, este how do video. democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Sorry, carry on. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. Sorry. South Korea's policy choices. Entonces, en función de estos dos videos, la pregunta que les quería invitar a hacer es como si pudieran poner y haciendo esta comparativa, ¿cómo creen ustedes que ha cambiado el mundo del trabajo en el último siglo? O sea, viendo estos dos videos o pensando en cómo era el mundo del trabajo de su abuelo en comparación al al que ustedes están viviendo actualmente. ¿Qué tan distinto, qué tan similar encuentran que el mundo del trabajo? ¿Sí? No sé si alguien quiera escribir en el chat cómo lo ven, ¿sí? Sí, si les van apareciendo alguna idea. Y a medida de que vayan escribiendo en el chat, les voy contando entonces qué es lo que ha generado entonces estos cambios, ¿sí? O sea, si lo vemos como bien desde atrás, eh, es que tenemos entonces que hay que considerar que estamos viviendo una de las cuartas revoluciones industriales a nivel mundial, ¿sí? La primera que tienen que pensar que tiene que ver con eh, claro, con lo que vivimos actualmente, que es un mundo súpermente distinto a cómo era hace 100 años atrás, incluso hace 200 años atrás, y si uno tuviera que ponerlo entonces desde una mirada como cómo partió todo esto, uno lo tiene que poner como bien el foco como en la revolución industrial, y es desde ahí es donde tenemos un gran cambio
formas de hacer el trabajo, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, antes teníamos un trabajo que era sumamente marcado en lo que era la agricultura, por ejemplo, mucho más focalizado en relaciones como más comunitarias, y ya con la incorporación de la revolución industrial en el siglo XVIII es que empezamos con la incorporación de lo que son las máquinas, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó, les cuento como desde la experiencia, que en la ciudad que yo hice mi doctorado, que fue en Nottingham, ahí ocurrió un evento que es bien interesante, que ellos tenían esto, lo que eran las máquinas de hacer encaje, y toda la gente como rebelión en esos tiempos de que sentían que le estaban quitando su trabajo, justamente se alza contra estas máquinas del tema de lo que era el encaje, de los lazos específicamente, y van y destruyen esto a fines del siglo XVIII. Entonces, se dan cuenta, la incorporación de las máquinas en el mundo del trabajo ha sido algo que ha ido marcando tremendamente cambios significativos, y que esto obviamente ha ido cambiando y ha ido evolucionando en el tiempo, por ejemplo, con la incorporación incluso de nuevas energías, como ya pasamos, por ejemplo, de mantener líneas productivas por medio de la incorporación del petróleo, del carbón, y ya todo esto incluso más como con la incorporación de la informática, de todo lo que tiene que ver con las computadoras, específicamente en los años 50, y que lo que les veo eh, que lo que les leo específicamente en... em, actualmente tiene que ver justamente con la digitalización, con por ejemplo la incorporación. Ya no es que ocupemos el computador en específicamente el mundo del trabajo, sino que ya se empiezan a sumar, por ejemplo, estas herramientas que dicen ustedes, el Internet, ¿sí? En lo que es todo nuestro ámbito de la vida, lo que se llama el Internet de las cosas, de que ya todo lo que es el uso de las tecnologías ya no es solamente focalizado como en el mundo del trabajo, sino que se toma la vida en general y la ocupamos en todo nuestro espacio, o sea, que podamos estar conectados a nuestro teléfono, y desde nuestro teléfono, por ejemplo, tengamos acceso a nuestro correo electrónico, de que, por ejemplo, lo que corre hoy por hoy, de que en algún anuncio aparece de que ya no estamos hiperconectados, y que incluso ha sido necesaria una incorporación de ciertas regulaciones vinculadas a lo que es el derecho de la desconexión. Es decir, de que ya las personas no puedan estar, por ejemplo, la regulación chilena, no más allá de 12 horas diarias conectadas a su mundo del trabajo, etcétera. Entonces ahí es donde vemos cómo es que el mundo del trabajo ha ido teniendo ciertas transformaciones, y que esto está asociado también como en primera instancia a lo que ha sido la incorporación de ciertas tecnologías, ¿sí? Y aquí es donde tenemos justamente la incorporación de lo que es la digitalización, es decir, traspasar todos estos documentos desde aspectos escritos a ya manejarlos todos de manera digital. Sí, todo lo que tiene que ver con distintos tipos de herramientas como la inteligencia artificial, que estamos viendo, la automatización de procesos, donde ya sacamos, por ejemplo, a personas de la línea productiva, que algunos leía, por ejemplo, que antes era más físico, ¿cierto? En cambio ahora ya no tenemos un ensamblaje, por ejemplo, de una línea productiva de un automóvil, y hay muy pocas personas, entonces sacamos esos procesos que eran más bien de tipo físico, y ahora tenemos entonces, la tarea que tenemos los seres humanos es de operar estas maquinarias que son obviamente más complejas de utilizar. Ahora, también hay que visibilizar de que el mundo del trabajo ha generado bastante cambio en el último tiempo, ¿sí? Y que estos cambios han estado asociados a cuatro ámbitos, si es que lo vemos desde lo que es la Comisión del Futuro del Trabajo desde la OIT. Por un lado, obviamente que la incorporación de nuevas tecnologías ha significado un avance en sí mismo, pero esto también está gatillando de que, claro, tenemos este fenómeno que es cambio climático, que está gatillando justamente que las organizaciones tengan que incorporar aún más estas tecnologías, pero para ser sustentables, para todo lo que se llama la economía, eh, pasar a una economía verde, ¿sí? Y esto está gatillando que obviamente cómo pasamos de organizaciones que utilizan productos sucios, ¿sí? O como el petróleo, a pasar a economía más verde, ¿sí? Y que esto obviamente conlleva a mayor utilización de tecnología, y que para poder evitar el cambio climático, las organizaciones también están incorporando estas tecnologías para emitir, también reducir sus emisiones de carbono. Eh,
Y justamente también esto ha gatillado que los cambios que han estado asociados a, como, a los cambios del trabajo de los últimos 50, incluso 100 años, es que ha gatillado los movimientos migratorios, por ejemplo, ha gatillado también que tengamos eh, un personas o mayor variedad de personas, ¿cierto? De distintos background en el mundo del trabajo. Se rompe un poco, se empieza a romper desde el siglo pasado esta como mirada clásica al trabajo, donde el hombre es proveedor y la mujer más bien como en el hogar cuidando a los hijos y se empieza justamente la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, pero al mismo tiempo también incorporación también de personas migrantes, de también la incorporación de eh, la extensión de la edad, de que ya tenemos no solamente personas de cierto grupo de edad, sino que ya justamente tenemos personas de, no sé, 70, 60 años, dado el envejecimiento de la población, que obviamente genera mayor diversidad, también lo que también implica la inclusión de personas con discapacidades, justamente para poder que no solamente las organizaciones, sino que los países puedan ser más productivos pudiendo tener espacio para poder utilizar todas las personas que habitan en el país. Y también un elemento que ha sido fundamental en estos cambios y que ha acelerado justamente la incorporación de estas tecnologías en el mundo del trabajo ha sido específicamente el tema de la pandemia, esto que vivimos hace un par de años atrás, justamente que fue este experimento mundial de tener que ir muchos de nosotros a teletrabajo y desde ahí ver cómo incorporamos las tecnologías para que la organización y el mundo en general pudiera seguir funcionando a pesar de que todos estuviéramos en situaciones de confinamiento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos entonces como los grandes antecedentes que están gatillando grandes transformaciones y como leía en el chat por parte de ustedes, por ejemplo, que Miriam lo dice, que tenemos que está constantemente evolucionando. O sea, no es que la incorporación de las tecnologías vamos a llegar a un tope, sino que cada vez se va a ir acelerando y que obviamente esto va generando ciertos cambios, ¿sí? Si uno lo ve en términos y esta es una investigación de Tamers de 2020, de que esto se está evidenciando que desde el mundo del trabajo está gatillando cambio en justamente tres grandes aspectos, ¿sí? Por un lado, y voy a ir como desde lo más abajo hasta arriba, está generando en primera instancia cambios justamente en el tipo de la fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, tenemos una fuerza de trabajo que es mucho más diversa, más multigeneracional que antes, y que también esto ha generado que la fuerza de trabajo, como ustedes mismos mencionaban anteriormente, eh, tenga que transicionar de competencias elementales o que fueran más bien focalizadas en aspectos físicos, a tener que entonces focalizarse en el desarrollo constante de habilidades más bien cognitivas, emocionales. O sea, por ejemplo, si uno lo compara incluso hace 30 años atrás de que era suficiente cuarto medio, y ahora ya no basta con tener un título universitario. O sea, muchos de ustedes, por ejemplo, o están terminando la carrera o están ya llevan harto tiempo fuera. Y lo que ustedes se dan cuenta es que justamente surge esta necesidad de estar constantemente aprendiendo, dado que lo único constante en este momento, lo único que no cambia es justamente el cambio. O sea, que hay que estar hay que estar acostumbrado a que las cosas van a cambiar, ¿sí? Y eso es una competencia también que es bastante necesaria y que también eso también está asociado a aspectos de la seguridad social, o sea, hay aspectos de la seguridad y la estabilidad en términos de, claro, tenemos por un lado, ganamos estos de ser, no sé, pues nómades digitales, de que podemos trabajar de cualquier lado o podemos freelancear, por ejemplo, estoy trabajando, qué sé yo, en el desierto de Atacama, súper relajado, súper entrete a mi ritmo, pero pero por el contrario también eso genera que se pierdan aspectos como por ejemplo lo que es el acceso a la seguridad social. Y por otro lado también tenemos lo que es cómo es que el trabajo en sí mismo está cambiando en función de la incorporación de tecnologías, de la robótica, lo que es la inteligencia artificial. O sea, ya no es que nosotros, por ejemplo,
partamos de cero construyendo nuestras labores, o por ejemplo, si tenemos que hacer un informe, ¿sí? O buscando información, sino que ya perfectamente ahora, hoy por hoy, todos le preguntamos a ChatGPT de cómo hacer ciertas cosas o si nos puede dar ciertos lineamientos. Así es que, no sé, pues, por ejemplo, alguien quiere hacer un viaje, irse de vacaciones, ya no es que anda con el mapa o buscando como información, uno simplemente ingresa a esta inteligencia artificial y le pregunta, oye, prepárame un viaje de 3 días y qué esto es lo que me interesa hacer. Por ejemplo, quiero hacer turismo aventura, por ejemplo, y la plataforma te devuelve cierta actividad. Entonces, si se dan cuenta, esta incorporación va generando que o estos miedos de que por un lado se van a ir eliminando trabajos y que refuerza esto de la, de la inestabilidad laboral que les contaba hace poquito, o también conlleva de que tengamos que nosotros a ir aprendiendo a cómo incorporar esta herramienta, que es algo interesante. Por ejemplo, en la academia todos pelean con el tema de la inteligencia artificial, en tanto cada vez se va viendo que es una herramienta y que se va viendo en los currículums cómo poder incorporar la inteligencia artificial dentro de los procesos de aprendizaje, más que eliminarla completamente. Y si lo vemos entonces también, ¿cuáles son las implicancias específicamente como en el lugar de trabajo? Es que esto está conllevando a que también los diseños de trabajo estén cambiando, o sea, de que las personas tengan mayor autonomía, no obstante están más expuestas a consecuencias laborales más bien del orden de la salud mental o temas musculoesqueléticos, en contraste con temáticas ocupacionales de accidentes, por ejemplo, ¿sí? También aparece un aspecto de que el tipo de liderazgo, que ya no estamos más focalizados en un liderazgo vertical, sino que también aparecen como liderazgos que aparecen más bien horizontales y focalizados en el bienestar. Y también esto impacta también desde donde, como les decía, desde donde se hacen los trabajos. Ahora, esto es justamente eh, que implica ciertos desafíos que hay que ir considerando, ¿sí? Y desde allí, uno de los grandes temas que aparece como implicancia de esta incorporación en el mundo del trabajo es lo que se llama como la gran brecha digital, y que una de las cosas que justamente busca hacerse cargo de lo que es la agenda OIT para el futuro del trabajo, de cómo, porque qué es lo que se ha evidenciado, y esto es un aspecto bien, bien importante considerar, es de que la incorporación de la digitalización y de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y, y todos estos contextos que les mencioné anteriormente, lo que se ha ido identificando es que genera mayor brecha entre aquellas personas calificadas, ¿sí? Que manejan tecnología, que saben cómo utilizar esta herramienta, que obviamente, en contraste con aquellas que se desempeñan en ocupaciones más bien elementales o que eh, tienen menor nivel de escolaridad, generando entonces, por lo tanto, esta brecha que les digo, justamente entre estos dos grupos, ¿sí? Y que va a generar, y que lo que se espera, y que lo que se está viendo, es que la incorporación de tecnología, entonces, más que generar como mayor homologación a nivel social, mayor equidad, lo que está generando lamentablemente, si es que no se hace algo al respecto, es marcar entonces esta diferencia entre grupos, entre aquellos que manejan información, entre, por ejemplo, personas más jóvenes, en contraste, por ejemplo, con menores o que tienen menores niveles de educación. ¿Sí? Y para eso, entonces, ¿qué es lo que se plantea desde esta agenda para el futuro del trabajo? Es que tienen que entonces focalizarse en que, por un lado, las agendas de políticas públicas de los países, pero también a nivel organizacional, es que tienen que focalizarse en tres grandes pilares que establece, ¿sí? Por un lado, tiene que ver como en el desarrollo de las capacidades, es decir, por ejemplo, entregar y facilitar esta transición hacia lo digital, en especial en personas que, como les digo, están sujetas a esta brecha digital, ¿sí? Entonces, entregarle a incorporar programas de formación, por ejemplo, eh, y también en considerar aspectos de género, que aparece como algo importante, considerando que aún se mantiene y se perpetúa esta brecha en lo que son lo que se llaman las carreras STEM, que son las Science, Technology, Engineering and Mathematics, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, donde justamente sigue habiendo una brecha y una mayor participación de los hombres en comparación a las mujeres. Entonces, ahí es donde justamente hay que tener una agenda que permita reducir
estas brechas de género y al mismo tiempo hacerse cargo de capacidades a lo largo de la vida, que ya no podemos quedarnos en este paradigma de que uno tiene su título universitario y con eso ya está listo para el resto de la vida, sino que hay que estar incorporando programas de desarrollo de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? A lo largo del curso de la vida. Y esto también está asociado en el fortalecimiento de las instituciones desde el trabajo, es decir, por ejemplo, establecer, por ejemplo, el acceso universal al trabajo, de evitar esta discriminación en función de la brecha digital. eh, También tiene que ver con el resguardo universal, el acceso universal a lo que es la seguridad social, fortalecimiento de sindicatos desde estas agendas y para poder resguardar derechos laborales. Y finalmente lo otro que tiene que ver es con poder invertir en lo que es el trabajo decente y el trabajo sostenible, ¿sí? En establecer lo que se llama bastante este enfoque de la organización y los negocios desde un enfoque centrado en la persona, no solamente como en la productividad, no solamente en el desarrollo tecnológico, sino que cómo es que al final de cuentas los negocios, las organizaciones y la economía tienen un enfoque basado en lo humano, ¿sí? En lo sustentable, en esta mirada más bien como de establecer un enfoque de que las organizaciones sean sostenibles en el largo plazo. Y eso justamente nos lleva entonces a considerar, bueno, cuáles son los desafíos desde esta mirada, desde el mundo, de cómo está cambiando el mundo del trabajo, de este enfoque de lo que se llama el futuro del trabajo, con la incorporación de esta herramienta, eh, de cómo lo llevamos y cuál es el rol y cuál es el desafío que tenemos entonces los profesionales que nos desempeñamos en el ámbito de la gestión de personas. Y aquí un poco como para hacer la antesala, ¿qué es lo que nos dice entonces la literatura científica al respecto? Es que justamente la gestión de personas cada vez está como más asociado a esta temática, a lo que es el futuro del trabajo, lo que es la digitalización, lo que es la incorporación de la inteligencia artificial, y que haciendo justamente Mitchell y colaborador del 2021, al hacer esta revisión de, bueno, toda la que ha sido la publicación científica en este ámbito, se hacen estos autores una categorización de, bueno, cuáles son como los grandes desafíos que nos topamos en el ámbito de la gestión de personas, considerando esta temática, ¿sí? Y uno de los principales desafíos que aparece justamente tiene que ver con el desarrollo de habilidades directivas, es decir, un poco esto que le hablaba anteriormente de poder desarrollar nuevas habilidades donde se entienda este traspaso, si se dan cuenta y si lo llevamos a este video que les mostré anteriormente, que les mostré al inicio, donde tenemos, si se dan cuenta, un supervisor que era súper vertical, focalizado como en el cumplimiento de metas simplemente, a poder generar entonces habilidades directivas que más que como de estar solamente en el control o en el micromanejo, pueden estar entonces focalizadas en promover el bienestar, poder generar relaciones más bien de tipo horizontales y que puedan entonces compatibilizar aspectos de gestión del trabajo, pero también con aspectos relacionales. Asociado a esto también hay también aspectos vinculados a lo que son las competencias técnicas. Entonces, ¿qué es lo que conlleva y como desafío a las personas que trabajan en la gestión de personas? Es justamente revisar las competencias que están asociadas a los distintos cargos, eh, cómo es que los distintos cargos de nuestras organizaciones van incorporando la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, y cómo es que entonces también a los trabajadores que se van desempeñando en estas funciones, eh, eh, también se les va desarrollando las competencias que son necesarias para trabajar con este tipo de nuevas herramientas. O sea, si se dan cuenta, poder facilitar, no sé, imagínense un operario de que antes él era el que hacía el trabajo físico en una línea productiva, poder desarrollar estas competencias de ya no él estar haciendo este trabajo, sino que él estar detrás de la máquina, estar monitoreando estos procesos de que si está revisando
que la máquina esté funcionando bien, ¿sí? De que no haya estén generando problemas en la línea productiva, etcétera. Y desde aquí también otro aspecto que tiene que ver, que está vinculado a lo que es el desarrollo de las capacidades organizacionales en el sentido de poder facilitar cuando las organizaciones también piensan, o en muchos casos equipos directivos piensan que el cambio en la organización va a ser tremendo, sustancial, simplemente por incorporar una tecnología y lo ven como, por así decirlo, como la gallinita en los huevos de oro, es decir, como si yo incorporo tecnología o simplemente por poner un programa de inteligencia artificial va a significar que va a tener justamente mejor desempeño en la organización. Y por el contrario, aquí el área de gestión de personas, un aspecto clave que tiene es en justamente facilitar estos procesos de transformación para que la organización pueda adaptarse a nivel individual y a nivel organizacional en poder ir adoptando estas distintas herramientas. Y para eso, justamente tiene que ver en incorporar mecanismos, ya no es solamente como de tomar decisiones basadas en el picómetro, ¿sí? Sino que también es incorporar tecnología y herramientas para poder orientar los procesos de toma de decisiones. Y ahí es donde justamente lo que es la digitalización, lo que es la inteligencia artificial, se ocupan para poder facilitar este proceso de toma de decisiones. ¿Cómo yo puedo optimizar, por ejemplo, mis procesos de reclutamiento y selección? ¿Cómo poder optimizar los procesos de evaluación de desempeño, etcétera? Y todo esto también entendiendo que las demandas laborales están cambiando, que ya no son de tipo física, sino que cada vez se están volviendo más bien de tipo cognitivas, emocionales, relacionales, ¿sí? Y que eso justamente implica que las labores de recursos humanos tienen que también considerar esos aspectos de cómo se gestionan el trabajo, cómo se, por ejemplo, se distribuyen las cargas de trabajo, se generan también los diseños de puestos de trabajo, ya no solamente como funciones como monótonas, sino que también cómo generamos mayor variedad y considerando dónde tiene que haber mayor autonomía y mayor procesos de toma de decisiones en general. Eh, entonces, desde este espacio, es que, ¿cuál es el desafío de cuando aparece justamente estas herramientas que van justamente incorporándose en las organizaciones? Es que hay que considerar, y esto en base a un modelo desarrollado por Chiman y Ulrich en el 2017, es que hay que considerar que el rol de recursos humanos se tiene que centrar en abordar estos siete grandes aspectos, ¿sí? O sea, desde entender cómo es que la gestión de recursos humanos, la gestión de personas, se alinea entonces con el contexto de la estrategia. No solamente entender esto de en la misión, cuál es la misión, la visión de la organización, sino que entender, bueno, en qué contexto se desarrolla esta estrategia, eh, em, por qué esta estrategia y por qué no otras, ¿sí? Y en ese sentido, entender, bueno, cuáles son las variables externas que están gatillando esto, cuáles son los aspectos políticos, económicos a nivel macro, pero también entender cuáles son los aspectos a nivel organizacional que están gatillando que una organización tenga ese enfoque en particular o ese objetivo en particular y no otro. Y desde allí también entender, bueno, cuáles son como la contribución que tiene justamente el área de recursos humanos, cuáles son los outcomes o los resultados con los cuales contribuye esta área hacia la organización. Y en ese sentido, entendiendo cómo crear una organización en sentido de culturas, de valores organizacionales, de una estructura organizacional que facilite justamente el cumplimiento de esta estrategia. Y para eso también entender de cómo también reclutar el talento que permita este cumplimiento de la estrategia, pero al mismo tiempo entender las funciones que hay dentro del área de recursos humanos en términos de desarrollo del capital humano que tenemos dentro, ¿sí? Entendido de cómo podemos entonces ir formando y para que las personas puedan ir contribuyendo su máximo potencial dentro de la organización. Y para eso es que justamente lo que aparece como un pilar fundamental tiene que ver con tener una analítica o tener información fuentes de información que permitan tomar todas estas decisiones, por un lado, de
cómo es que nuestras acciones contribuyen a la estrategia y también a los distintos resultados para que la organización pueda cumplir estos objetivos. Y no solamente es importante entonces, como les digo, incorporar analítica o tener estos mecanismos de toma de decisión, sino que también desarrollar mecanismos de gobernanza dentro de recursos humanos que permitan justamente hacerse cargo de esto, o sea, de tener áreas especializadas, de que no solamente tener un área de bienestar o de tener un área de sueldos, de remuneraciones, sino que, bueno, cómo es que las distintas necesidades están en sus determinadas estructuras, de si es necesario, por ejemplo, separar ámbitos de reclutamiento y selección con desarrollo organizacional, etcétera. Y al mismo tiempo también el rol que tiene el profesional de, de este ámbito, no solamente ya en ser como un operador, sí, o focalizado en el desarrollo de actividades, sino que también el rol que cumple el profesional en términos de, de contribuir a la estrategia. Entonces ya no es solamente una persona de que tiene que focalizarse en cuántas actividades yo estoy haciendo, o sea, cuántos, por ejemplo, reclutamientos o cuántos anuncios puse, sí, o cuántos procesos de reclutamiento y selección cerré, cuántas capacitaciones hice, sino que también implica en desarrollar una mirada de resultados, es decir, cómo es que mis resultados como profesional están contribuyendo entonces al desarrollo de la organización en los distintos ámbitos que puede contribuir el área de recursos. Entonces, desde allí es que justamente aparece como la gran temática, como ya de nivel como introductorio, que les contaba anteriormente, que tiene que ver justamente con la relevancia entonces de estas herramientas de la digitalización y de la inteligencia artificial en temáticas de lo que es poder informar los procesos de toma de decisiones dentro de la organización, pero basado en datos o basado en la evidencia, ¿sí? Y para eso entonces que justamente lo que se hace es esta importancia de que las personas que se desarrollan en el ámbito laboral puedan justamente desarrollar sistemas, puedan desarrollar justamente indicadores que les permitan entonces actuar de manera basada en la evidencia, de que no solamente, por ejemplo, cuando desarrollar un proceso de reclutamiento y selección, cómo hacerlo de la forma más estratégica posible en función de los indicadores que tiene a disposición. Lo mismo también en desarrollo de un programa de inclusión laboral, etcétera, ¿sí? Y para eso entonces justamente lo que se busca es tener estas herramientas que sean más bien basadas como en datos objetivos, ¿sí? Más que como en porque sí, ¿sí? O más que como en tincómetros, sino que es poder desarrollar justamente estos sistemas que informen y que nos acompañen en este proceso de toma de decisión. Y para eso es que hay distintas como formas de abordarlo. O sea, por ejemplo, algunos hablan de justamente lo que es el Human Resources Analytics, que tiene que ver justamente con lo que son desarrollos de métricas, eh, que están justamente con lo que es con desarrollar métricas que fortalezcan la gestión, sí, que nos permitan informar y poder optimizar la gestión que se realiza internamente dentro del área de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, tener sí, en nuestros procesos de reclutamiento y selección, sí, poder evaluar, bueno, cuánto nos estamos demorando en hacer un reclutamiento, sí, cuánto estamos cuáles son las distintas herramientas, cuántas personas estamos convocando, cuánto están alineadas los currículums que nosotros tenemos, por ejemplo, eh, con nuestro perfil de cargo, ¿sí? Qué tan efectivo está siendo nuestro proceso de reclutamiento y por otro lado también nuestro proceso de selección, qué tan eficiente está siendo o cuánto nos estamos demorando y también contrastando, o sea, bueno, quizás nos estamos demorando 3 meses, por ejemplo, para reclutar un cargo, pero la persona está durando un mes y tenemos esa experiencia de que tenemos poca fidelización con el cargo, entonces dan cuenta, algo está pasando con estos procesos y ahí es donde podemos intervenir, identificando, bueno, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Estamos llegando a un público adecuado, estamos haciendo un anuncio que sea adecuado, estamos teniendo un filtro adecuado, está un alineamiento entre lo que ofrecemos versus lo que pide cómo está el mercado laboral, es adecuado, ¿sí? Cosas de justamente poder optimizar lo que nosotros realizamos. También otra forma de poder realizar esto es desde la mirada de lo que es el People Analytics, que esto es más bien una mirada general, ¿sí? De
esto ya es más bien cómo está la organización, justamente, y cómo están las personas que están, ya sean dentro o fuera de la organización. O sea, por ejemplo, podemos aplicar encuestas de satisfacción, encuestas de clima laboral, que eso nos van justamente identificando, bueno, cuáles son los distintos ámbitos con los cuales las personas están, y al mismo tiempo esto vinculando con aspectos, por ejemplo, con ausentismo, rotación, etcétera. Y lo mismo también podemos identificar con, claro, a veces el área de recursos humanos está muy focalizada en lo que es el cliente interno, pero justamente la utilización de estas herramientas lo que permite justamente hacer este vínculo, o sea, en la medida que hay mayor satisfacción de los trabajadores, cuánto eso impacto está teniendo en la satisfacción de los clientes. Y podemos justamente hacer este tipo de métricas. Y por otro lado, también hay otro tipo de herramientas que son, por ejemplo, lo que es la fuerza de trabajo analytics, que tienen que ver más bien con revisar justamente eh, las capacidades de los trabajadores dentro de la organización. Entonces, cómo podemos estar evaluando el desempeño de los trabajadores y ahí teniéndolo justamente con métricas de, no sé, por ejemplo, que vemos, en vez de que ocurra esto que pasa en el mundo público, donde todos tienen nota 5 por su desempeño, poder justamente identificar, bueno, cuáles son las áreas críticas y qué aspectos justamente en la evaluación de desempeño son importantes a considerar en función de las tareas críticas que tiene este trabajador y desde ahí que se pueden ir gestionando. ¿Sí? Y entonces aquí justamente lo que les contaba, que hay distintas formas de que podemos ir incorporando estas herramientas, lo que es la digitalización, lo que es justamente eh, la inteligencia artificial, la automatización, entre, a lo largo de todo lo que es el ciclo de gestión de personas, es decir, desde que estamos buscando a alguien que ingrese, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que son los procesos de desarrollo de las personas, de cómo hacemos que las personas vayan desarrollando su potencial a lo largo y también en procesos de fidelización, nuestros sistemas de compensación, etcétera, hasta ya lo que son los mecanismos de egreso, es decir, cómo facilitamos que la persona salga de la organización de la mejor forma y al mismo tiempo también considerar estos insumos, o sea, viéndolo desde incluso más para atrás. Tenemos muchas veces que las personas simplemente se van de las organizaciones cuando tenemos deserción laboral o, por así decirlo, quizás tenemos que desvincular a alguien, ¿sí? No obstante, ahí igual tenemos un insumo importante de poder ver, bueno, ¿por qué estas personas se están yendo? ¿Qué es lo que está haciendo que nuestra organización esté perdiendo este capital humano? Viendo justamente que detrás o antes de que la persona se fuera, igual la organización invirtió en términos de desarrollo, de ir formando a esta persona. Entonces, si es que la persona decide irse, igual también es una pérdida de inversión. Y también es una pérdida de que los procesos se lentecen. Entonces, desde ahí es que nos permite justamente mirar la incorporación de estos sistemas, por ejemplo, en vincular data con, ya no solamente como focalizarnos en hacer la evaluación como en tiempos antiguos de, ya, ok, hago simplemente mi evaluación de clima laboral o de riesgos psicosociales, por ejemplo, y esa es mi cajita, ¿sí? No, en lo que nos permite justamente y los desafíos que aparecen desde este ámbito es cómo incorporamos entonces estas temáticas que son propias de la disciplina o del área con lo que son los indicadores que son de relevancia para la organización, ¿sí? De ausentismo, de productividad, etc. Y lo mismo también cómo ver la efectividad de nuestros programas de formación y de capacitación específicamente. De cómo podemos ver entonces, evaluar la satisfacción de las personas, evaluar cuáles de estos programas están siendo más eficientes, ¿sí? Qué programas son necesarios para poder evaluar, etc. Y también justamente pues, algo que aparece también como bien innovador justamente en términos de reclutamiento y selección, que esta, por ejemplo, asistencia de la inteligencia artificial eh, en términos de, por ejemplo, nuestro filtro curricular, que es lo que se ha estado ocupando bastante en el último tiempo. En el sentido de, yo tengo un montón de currículum que recibo, de que esto me quita tiempo, entonces lo que yo genero es, se pueden utilizar estas herramientas de asistencia de filtro curricular para poder reducir el número de currículum, de 100 que me llegan, por ejemplo, quedarme con los 20 o mejores. Ahora, esto igual también es importante considerar que esto también trae ciertos desafíos en términos de que no es simplemente, como les digo,
les decía anteriormente, no es simplemente llegar a implementar estas herramientas, sino que es, por un lado, identificar, bueno, cuáles son las brechas que hay que considerar en la organización para poder pasar de este estado donde no tenemos este tipo de herramientas a pasar hacia un estadio en el cual sí sean efectivas. Y ahí hay un proceso de transformación organizacional que es importante considerar, ¿sí? También en términos de desarrollo de capacidades, de cuáles son nuestros, que implican también cierta inversión. También hay otros aspectos que considerar, como por ejemplo el manejo de la privacidad. En este caso, por ejemplo, estamos recolectando mucha información o si estamos, por ejemplo, incluso en algunas organizaciones se está implementando esto de monitorear de cuántas personas, cuántas veces la persona va al baño, cómo son sus desplazamientos por medio del uso de estas tarjetas que marcan como que dan acceso. Pero claro, ahí hay un tema de protección de datos que hay que considerar. Cuando ya pasa a ser, y esto, por ejemplo, que es lo que ya se está regulando en la Unión Europea, por ejemplo, de lo que es el control justamente desde lo que es el algoritmo. ¿Sí? O sea, cuánto ya paso a invadir la libertad de la persona en función de estos desarrollos de algoritmos, donde la incorporación de la inteligencia artificial se transforma más bien ya en una herramienta de control de los trabajadores, en las cuales incluso se pueden gestionar hasta las emociones, como se ha visto. Y ahí es donde justamente aparece este desafío de poder regular, cosa que justamente los empleadores no pueden llegar a este tipo de manipulación. Ahora, no obstante, hay ciertos beneficios que nos genera justamente que las organizaciones puedan ser mucho más eficientes, de que se optimice, por ejemplo, el tema de la fidelización en las organizaciones, de que los procesos de reclutamiento y de selección son mucho más eficientes, ¿sí? Y también, por ejemplo, permite de que el desarrollo de capacitación y formación sea mucho más acorde a lo que es el desarrollo organizacional. Eh, entonces, desde allí es como que la pregunta que les quisiera dejar, y ya como en honor al tiempo, ¿sí? Y para ir pasando a la ronda de preguntas, es todo esto que hemos visto, ¿sí? Desde su experiencia, porque les contaba más bien desde la mirada de la evidencia científica, pero desde su experiencia, desde lo que ustedes están realizando, ¿cómo ven ustedes que la inteligencia artificial puede o ha fortalecido el quehacer en el área de la gestión de personas? Y desde allí también preguntarles cuáles son como los principales aspectos que ustedes tienen, que se debiesen tener en consideración, cuáles son los desafíos que surgen en adoptar este tipo de herramientas. Perfecto. Claro, las desventajas, lo que les decía justamente, y aquí aparecen algunas preguntas que voy revisando antes de pasar a la ronda de preguntas. Eh, Claro, ¿y cuáles son como las desventajas? Lo que les contaba justamente, el tema eh, por ejemplo, las desventajas o consideraciones que hay que tener, como cuál es el límite, ¿sí? Porque cuando implementamos este tipo de herramientas, es que justamente hay un tema de vulnerabilidad de datos personales que hay que tener siempre en consideración. Cuando, por ejemplo, a- aplicamos estos filtros curriculares, bueno, ¿cómo estamos, por ejemplo, ocupando herramientas que están perpetuando ciertos sesgos, ¿cierto? Desde que, por ejemplo, no sé, estoy discriminando personas de cierto rango etario o porque justamente estoy buscando cierto tipo de perfil. Entonces, desde ahí es que justamente como la desventaja que puede surgir es cuando uno delega, por así decirlo, el foco solamente en como que la inteligencia artificial o esta herramienta van a ser la solución. Y ahí es donde lo que uno tiene que ir es contrastando con cierto em, con ciertos parámetros profesionales y de que eso siempre no es que la inteligencia artificial o la máquina lo haga solo, sino que uno siempre tiene que estar contrastando para reducir estos sesgos o estos aspectos que pueden incluso ser como discriminatorios. Y lo que les decía también, también depende mucho y desde allí cómo estas herramientas las vamos utilizando. Cuando nos desligamos completamente, cuando les pedimos que nos cree, por ejemplo, un ensayo o una postulación hacia
hacia un anuncio, es que justamente nos desligamos y nos reduce nuestra capacidad de análisis. Pero por el contrario, cuando aprendemos cómo congeniar, y ahí hay un desafío también súper importante, no como área, sino que como persona, es cómo ocupamos estas herramientas que sean como algo que nos contribuyan, más que como algo que no, nos reduzcan nuestras capacidades. ¿Sí? Exacto. Perfecto. Bueno. Claro, y como bien dice Ornella, al minimizar tiempo y esfuerzo humano en el equipo de gestión de personas, sufre aumentan. Exacto. O sea, por un lado tenemos beneficios que disminuyen los tiempos, sí, pero por otro lado también pueden aumentarse pues, en nuestra gestión o incluso también podemos caer en lo que es la manipulación, en casos que es lo que se está tratando de cuidar en este tema. Y un gran desafío que surge también, cómo evitamos la manipulación por parte de las organizaciones en estos temas por medio de la utilización de este. Perfecto, muchas gracias por la atención. Terminamos unos 5 minutitos antes, si es que eso nos da también el espacio para pasar a la ronda de preguntas, si es que Javier te cedo la palabra nuevamente, para que puedas moderar la siguiente fase. Muchas gracias a todos por la escucha y por las preguntas que llegan. Muchas gracias a ti, Miguel. Y sí, Ujú. ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos tiempo para hacer 3 preguntas, así que Ujú. quienes quieran van levantando la Ujú. manito y les voy a ir permitiendo que abran su micrófono. Ujú. Mientras tanto, no es pregunta, pero es un comentario en el chat que dicen que claro, el tiempo avanza tan rápido que la IA hoy en día son una herramienta muy necesaria. Sí, entonces ahí es donde aparece esto de como más que como de rehuir de ellas o de sobredepender, el desafío es aprender a cómo que nos complementen lo que nosotros hacemos. Y, por ejemplo, desde la mirada, voy a salir desde el mundo de la gestión de personas, pero un poco lo que pasa, por ejemplo, en la academia, ¿sí? De que en vez de como que nos haga el paper, por así decirlo, es como nos ayuda a encontrar información que sea eficiente. Perfecto. Ahí Julio levanta la manito, Javier. Al tiro le doy el permiso. Ujú. Listo, Julio. Hola, ahí sí. Sí, te escuchamos, Julio. Sí, mira, bueno, la verdad que agradecer la exposición y todo. La verdad que nos encontrábamos con todo este tipo de cambio y eso también de alguna forma como que nos pilló, nos encontró un poco mal, como mal parados, digamos mucho, porque ya la forma de nosotros de postular, por ejemplo, a trabajo, de Mm, enviar currículum, nos hemos dado cuenta eh, que difícilmente hay una persona, muchas veces, un humano, por decirlo de alguna forma, que esté revisando cada uno de los currículums. mm, Entonces, nos hemos ido encontrando que hay inteligencia artificial, digamos, que está haciendo eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que más considera el algoritmo o la inteligencia artificial para al momento de revisar los currículum vitae de cada uno? Eso. sí, ahí lo que se hace es justamente la consideración de palabras claves que sean vinculadas al cargo, justamente. O sea, más que, entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja con este tipo de plataformas, se configura como, bueno, esto es lo que yo estoy buscando. Entonces, más que como de como lo que uno justo aparece desafío para uno, es justamente identificar palabras claves y el aprender a desarrollar el currículum para que estas palabras claves sean como absorbidas o sean como pesquisadas, mejor dicho, por lo que es la herramienta de inteligencia artificial. Y eso es uno como claro, y ahí es donde aparecen como ciertos formatos que van surgiendo para poder responder esto. ¿Sí? Ya no es simplemente como escribir como el relato, como un cuento, como una narrativa, sino que hay ocupar palabras clave, ocupar ciertos formatos, que justamente también estas herramientas están configuradas para poder hacer esta pesquisa y hacer este filtro curricular.
Con eso te respondo, Julio. Ahora seguiría Nicolás. Sí, perfecto. Nicolás, lo escuchamos. Hola, buenas. ¿Se escucha o no? Hola. Sí, te escuchamos, Nicolás. Disculpa, está recuperando la voz. Disculpa, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, comparto la misma intención, ¿no es cierto?, que manifestó recién el colega, de dar las Mm, gracias por esta instancia. Y la pregunta es la siguiente: cuando hablamos de desarrollo organizacional, ¿no es cierto?, desde el punto de habilidades blandas, no ujú. técnicas, blandas, ¿qué tipo de habilidad blanda es la que se requiere más en las organizaciones o instituciones, ¿no es cierto?, que necesitan desarrollarse en comparación, ¿no es cierto?, versus lo que se necesitaba en la antigüedad, como bien representaba el video de Chaplin, ¿no es cierto?, que era un proceso continuo, era más fuerza, más maquinaria. Ahora ya es analítico, es crítico, es más pensamiento. Eso, Mm. gracias. Sí, muchas gracias, Nicolás. Y de hecho, si uno lo revisa, por ejemplo, ahí y les dejé le hablar, si se dan cuenta, perdón, en la primera diapo le hablaba, aparece esto como del Foro Económico Mundial, y ahí esta institución lo que hace es como de establecer cuáles son como las principales competencias necesarias para como el 2050, ¿sí? Y hay distintas como instituciones que hacen eso. Entonces, hay distintos ámbitos como clusters de habilidades que son necesarias. Justamente, claro, por un lado están estos ámbitos más bien como técnicos, como el manejo de estas herramientas, ¿cierto? Pero por otro lado, en términos como más bien como competencia, de hecho, claro, más que blandas, ya ahora se les llama como competencia adaptativa. Entonces ahí es donde surgen aspectos como, por ejemplo, habilidades relacionales, de poder trabajar en equipo, ¿sí? Aparecen como muy marcadas. Hay capacidad de también generar acuerdos, discusiones, de poder generar acuerdos dentro de las distintas partes. Y un aspecto también que aparece justamente es la capacidad de pensamiento crítico, ¿sí? De poder no dar como por obvio ciertas cosas, sino que también poder estar constantemente cuestionándose el cómo poder hacer las cosas, cómo desde ahí poder contribuir mejor a nuestras labores y ahí estar como, porque eso es lo que gatilla al final de cuentas la innovación que sostiene a la organización. Y otros aspectos también que surgen es la apertura y la flexibilidad. Apertura también tiene que ver con el término de esto de estar como en la capacidad de adaptación constante a los cambios, de la flexibilidad de las cosas. No es que van a estar marcadas, sino que perfectamente pueden estar constantemente cambiando y que nuevamente es como entender eso, ¿sí? Que las cosas siempre están cambiando y desde ahí, claro, la apertura a estar constantemente aprendiendo, ¿sí? Es como este como aprendizaje como a lo largo de la vida que aparece como un aspecto fundamental, ¿sí? Sí, con eso te respondo la pregunta, Nicolás. Bueno, Y creo que... Sí, dale, dale. ahora vamos a ir con Ornella. Ujú. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Vale. Sí, súper, te escuchamos, Nela. Ya, perfecto. Para ponerlos en contexto, yo voy en cuarto año en pregrado de psicología y me están pasando un Ujú, ramo que se llama ética para psicólogos. Y esto va muy ujú. relacionado con los valores y la moral. Y tengo una duda. Por ejemplo, ¿cómo en mi futura profesión, cómo puedo asegurar la equidad y la ética cuando participa la IA en la toma de decisiones sobre las personas? Mm. Sí, justamente esos son como los desafíos. Bueno, y si que la IA en sí misma, y eso es algo que no solamente viene desde la psicología, sino que desde una mirada regulatoria. O sea, cómo es que la introducción de estas herramientas no vulnere derechos fundamentales. Y ahí es donde, claro, porque hasta el día de hoy es simplemente como rienda suelta, ¿cierto? A este tipo de herramientas y la estamos ocupando a destajo. Entonces ahí es donde lo que ha ido apareciendo justamente estos como contra aspectos, que más bien como de cómo regulamos el uso de la inteligencia artificial y en especial en el mundo del trabajo, como por ejemplo
lo que mencionaba bastante, que, por ejemplo, en Europa y lo que está avanzando también Chile en estos momentos con la ley de inteligencia artificial, que tiene que ver con estos aspectos del resguardo de los derechos humanos. Y es de que, claro, podemos tener esta herramienta, pero que esta herramienta no dependa de todo. Si, por ejemplo, lo que les contaba anteriormente, de evaluar de que la herramienta que estoy utilizando, por ejemplo, para un proceso de reclutamiento y selección, eh, no sea sesgado, si no esté discriminando, no sea discriminatorio, por ejemplo, por quizás condiciones socioeconómicas o por temas de edad, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es donde también tiene que ver el rol de no darle rienda suelta a la inteligencia artificial, sino que nuestro rol como profesional, velar que esto sea como un complemento más que todo. Muchas gracias, Ornella, por la pregunta. Creo que, no sé si estamos, Javiera, o no sé si hay tiempo eh, para alguna última pregunta. Tú me nos dices. Podemos terminar con Lucas Félix si deseas. Perfecto, súper. Lucas, lo Ahí, escuchamos. Lucas, ya puedes. Ujú, ujú. Hola, ¿se escucha ahí? Hola, Lucas. Sí, te escuchamos, Lucas. Ah, genial, muchas gracias, profesor. Mire, mi pregunta Mm. está relacionada con lo que es la generación de datos para la toma de decisiones. Me Ujú. gustaría saber si es que existen métodos, estrategias, sistemas que se utilicen hoy en día para conseguir esa información, o depende de las necesidades que tenga cada equipo de trabajo en cada organización. Sí, es un poco de las dos, en el sentido de que por ejemplo, los sistemas que ocupan las organizaciones para capturar datos y en ese sentido, cómo es que se van procesando estos datos, ¿sí? O sea, de que, por ejemplo, lo voy a pasar a hacer como un pequeño una pequeña pincelada por los distintos procesos de gestión de personas. Cuando uno habla del ciclo de gestión de personas, uno habla como de desde que la persona ingresa hasta que uno egresa. Entonces, por ejemplo, en reclutamiento y selección ya hay estas herramientas que están en el mercado donde uno puede comprar este servicio de automatización, de filtro curricular. ¿Sí? O también desde ahí uno puede aplicar también herramientas como de automatización de aplicación de ciertos test. Eh, y eso tú lo puedes, ya sea por procesos internos, puedes tener tu base de datos que te va alimentando justamente cierta información de los tiempos que tú estás teniendo, los tipos de currículum, etcétera, ¿sí? Entonces es un mix de ciertas cosas. Lo mismo también respecto a eh, a ciertos procesos dentro de la organización, por ejemplo, lo que es clima laboral. ¿Sí? Hay ciertas, por ejemplo, organizaciones que ocupan el Great Place to Work, ocupan, por ejemplo, los sistemas como el Catalyst, que eso están acompañados con ciertas herramientas de inteligencia artificial o de digitalización que van capturando esta data y van también generando estos análisis como de mucha información. Entonces, y es un poco de un mix de las dos. O por otro lado, también eh, hay ciertas herramientas que tú también puedes aprender, como de lenguajes de programación, como en Python, en R, o por ejemplo herramientas como el Tableau o em, o ese tipo de herramientas que tú permites también generar como ciertos cuadros de mandos con respecto a la información. ¿Sí? Eso no sé si te respondo, es que, pero nada, muchas gracias. Creo que estamos, Javiera. Te doy el pase entonces ahora para la... Ahí sí. Sí, con eso estaríamos. Agradecerles mucho la participación, que tuvieron las preguntas durante todo el seminario. Y ahora, Miguel, pedirte un último momento para que deje a las personas invitadas al diplomado. Sí, súper, muchas gracias, Javiera. Claro, como les contamos, el foco de este seminario es también poder difundir y poder invitarlo al diplomado de psicología organizacional y que el gran objetivo que tiene es poder entregar herramientas que sean basadas en la evidencia, por un lado, y por otro lado, que sean herramientas que sean aplicadas a los distintos profesionales para poder
contribuir a los distintos, a las organizaciones en las que formen parte. ¿Sí? Entonces, es un programa que comienza ahora en noviembre y que tiene fecha de financiación en mayo. Tenemos febrero como mes de vacaciones, por si acaso. Así es que los que estén planeando alguna vacación o algún viaje, les recomendamos claro, que dejen ese febrero para poder estar libres. Y como les decía, la idea es poder entregarle una mirada lo más global, lo más aplicada a los distintos ámbitos que se desarrollen en términos de gestión de personas. Y que lo que sí tenemos también es como, por así decirlo, como los tres primeros módulos son, por así decirlo, como eh, fundamentales, ¿sí? En el sentido, fundacionales, perdón, en el sentido que sientan la base de qué entendemos en términos de gestión de personas, desde las principales teorías, qué es lo que hace el psicólogo, cuál es la legislación laboral y cuáles son las métricas que se utilizan en este ámbito. Y ya los segundos módulos son más bien de aspectos más aplicados en términos de cómo hacemos un proceso de reclutamiento y selección, cuáles son los distintos ámbitos que aplicamos en términos de gestión de personas, desde el liderazgo, temas de trabajo en equipo, de evaluación de desempeño, etcétera. Y ya cerramos con un tema que es cada vez más fuerte en Chile, que es aspectos de salud y bienestar organizacional desde la mirada de gestión de riesgos psicosociales, todo lo que tiene que ver con violencia en el trabajo y ahora todo lo que tiene que ver con lo que es la prevención de suicidios laborales. Y esa es un poco la invitación del programa y esperamos que todos se puedan animar y puedan participar. Por mi parte, nada, muchas gracias, espero que hayan disfrutado mucho esta jornada. Nuevamente le agradezco la comprensión y la paciencia por perder la voz. No es que esté fumando, sino que un poquito resfriado. Y nada, muchas gracias y Javier, te cedo nuevamente la palabra. Pasen de largo. Muchas gracias a ti, Miguel. Con Ujú. esta entonces vamos a dar por cumplido la primera parte de esta exposición y nosotros nos vamos a quedar al sorteo de la beca para este diplomado. Así que denme un segundito.